Bueno, la idea para la clase de hoy es meternos bien de lleno con la guía de flujos viscosos. La clase pasada con Nacho hablaron del problema 1. Y hoy, si nos da el tiempo, mi idea es hablar de 3 o 4 problemas, así que nada, va a ser una clase intensa. Bueno, acuérdense que teníamos que para un fluido viscoso e incompresible, la ecuación que regía la evolución es la ecuación de Navier-Stokes, que en forma vectorial se escribe así. Donde nu es la viscosidad cinemática y bueno, este es el laplaciano del campo de velocidad. Bien. Acuérdense que otra de las cosas importantes que teníamos era cómo se escribe el tensor de esfuerzos viscosos para un fluido incompresible. Le habíamos puesto sigma prima y j, era mu por la derivada iésima de uj más la derivada jésima de u sub i. Y esta era la viscosidad dinámica del flujo. Para hablar un poquitito de las dimensiones, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poco de dimensiones y de análisis dimensional, que según vi en las notas de Daniel estuvieron charlando un poco de eso en la clase teórica. Bueno, fíjense qué dimensiones tiene la viscosidad dinámica. Básicamente tiene que tener dimensiones de esfuerzo, o sea, algo que tenga dimensiones de presión, porque tiene las dimensiones, o sea, va a tener las dimensiones de sigma dividido un gradiente de velocidad, ¿sí? O sea, tiene dimensión de esfuerzo por dimensiones de gradiente de velocidad, o sea, esto es fuerza sobre área dividido velocidad de biolongitud. ¿Están todos de acuerdo con que las dimensiones de esto son esto y las dimensiones de esto son esto, o no se entiende? No, está perfecto. Bien, buenísimo. Entonces, ahora para escribirlo en cosas más fundamentales, lo voy a escribir, esperen, me mareé siempre hago lo mismo, me mareo con mis propias notas. Bueno, fuerza tiene dimensiones de masa por metro sobre segundo al cuadrado, la superficie tiene dimensiones de longitud al cuadrado, y lo de abajo tiene dimensiones de L por T a la menos 1 dividido L. Entonces, esencialmente, cuando todo esto se cancela, me queda que las dimensiones de mu tiene dimensiones de masa por dimensiones de tiempo y dimensión de longitud. Y entonces, tenemos que las dimensiones de nu, que es mu sobre ρ, termina quedando L cuadrado por T a la menos 1. Bien, bueno, esto solamente era como una breve introducción / repaso, y ahora sí vamos a discutir un problema en particular. Vamos a hacer, ¿por qué cambié de color? Vamos con el problema 2 de la guía. El problema 2 lo que dice es que tenemos un líquido muy viscoso que fluye bajo la acción de la gravedad en un plano inclinado que tiene un ángulo θ. O sea, básicamente tenemos algo de esta pinta. Bueno, no me salió muy recto, pero en teoría esto, bueno, no me va a dejar. Quería hacer una línea recta de nuevo, pero es medio complicado. Ahí va. Bien, o sea, tenemos gravedad así en toda esta región que nos dicen que tiene una espesura uniforme D.
tenemos un fluido incompresible con densidad ρ uniforme y viscosidad mu. Bueno, lo que nos pide es hallar en primer lugar el campo de velocidad en esta situación. Elegimos el sistema de coordenadas de la manera más natural, que es básicamente poner, bueno, ustedes imagínense que están perpendiculares los versores entre sí. Bueno, además nos dicen que acá afuera la presión es P0. Entonces, a ver. Además, entre las cosas que nos dicen es que queremos ver una situación estacionaria, así que ya sabemos que la derivada parcial con respecto al tiempo de cualquier magnitud va a ser 0. Y nos dicen que, bueno, creo que no nos dicen, o sea, esto es lo que dice el enunciado básicamente. Bueno, claramente tenemos simetría de traslación en la dirección saliente a la hoja, o sea, tenemos que la derivada con respecto a z va a ser 0, y el hecho de que el espesor sea uniforme, lo que nos está diciendo es que tenemos una simetría de traslación en X. Entonces, en principio, podemos tener un campo de velocidad que tenga componente en X y que dependa de Y, y podríamos a priori tener una componente en Y que también dependa de Y. Fíjense que si usamos el hecho de que el flujo es incompresible, o sea que la divergencia del campo de velocidad es 0, y acá lo que se sigue, o sea, el único término que sobrevive acá es que dUI a dI es igual a 0, o sea que la velocidad es constante, y como tenemos que, fíjense que el flujo está en contacto en I igual a 0 con la placa que está quieta, tenemos que en igual a 0 es igual a 0, entonces lo que terminamos concluyendo es que la velocidad es 0, la velocidad de I es 0. Entonces, de esta manera lo que nos queda... Sí. Te puedo interrumpir. ¿Por qué no depende de X? ¿Por qué no depende de X? Sí. Porque fíjate que nos dicen que el espesor del líquido es uniforme, o sea, para cualquier coordenada de X que me mueva, o sea, estoy pensando que el plano es infinito, ¿no? Entonces me muevo para cualquier X y veo el mismo espesor, entonces no puede depender de X. O sea, veo la misma situación, veo una capa de fluido que tiene gravedad y tengo siempre la misma capa D arriba para un dado X. Ok, gracias. Ok. Bueno, entonces, juntando todo esto, lo que nos queda es que el campo de velocidad va a ser Ux de I en X versor, que lo voy a escribir, o sea, voy a obviar el subíndice X. Y en estas condiciones, lo que ocurre es que el término U escalar gradiente de U termina siendo 0. ¿Sí? Esto lo vieron en la clase pasada, pero si no lo repasamos rápido, fíjense que esta parte, lo único que va a sobrevivir es U de I por la derivada respecto a X, y eso lo tengo que aplicar a U, que nada más depende de I, entonces esto me termina dando 0. Fíjense que esto nos simplifica considerablemente las ecuaciones de Navier-Stokes, que para este caso nos terminan quedando. Fíjense que del lado izquierdo me queda todo 0 porque la derivada respecto al tiempo era 0 y recién vimos que se muere el término convectivo. Entonces nos queda 1 sobre ρ por el gradiente de P más nu, laplaciano de U, más G. Y si esto lo reacomodo, me queda, nada, simplemente paso para el otro lado.
donde G es simplemente descomponer la gravedad, ¿no? Me queda G seno de tita en X versor menos G coseno de tita en Y versor. Entonces, ahora me escribo esto, me escribo Navier-Stokes componente a componente. Miro la componente X y tengo nu, y fíjense que del laplaciano, o sea, lo primero, ¿no? A ver, esto es un vector que nada más va a tener componente en X, ¿sí? Porque la velocidad nada más tiene componente en X. Y en particular, nada más depende de Y. Entonces, lo único que va a sobrevivir es la derivada segunda de U respecto a Y dos veces. ¿Sí? ¿Me siguieron con eso? Sí, perfecto. Sí. Bien, genial. Y acá entonces, del otro lado me queda la derivada de la presión respecto a X menos G seno de tita, y en la coordenada Y, bueno, del laplaciano no queda nada, y me queda esto de acá. Arriba sub X, ¿no? ¿Dónde? La derivada segunda. ¿Puede ser? No, es justamente, o sea, fíjate que yo lo que estoy haciendo es escribir la componente X del laplaciano de U, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es tomar el laplaciano, esto, aplicado a U, y lo estoy multiplicando escalarmente por X, ¿no? Sí. Entonces, bueno, justo cuando estamos en otros, cuando estamos en coordenadas cartesianas, esto va a ser nada más que el laplaciano de U escalar X, que es el laplaciano de U, que es una función de Y. Entonces, el laplaciano, acordate que es hacer derivada segunda, es este operador, ¿no? Sí, sí. Ok, se ve ahí entonces como nada más me termina quedando este término, porque las otras derivadas son 0. No me acuerdo quién preguntó. Ah, sí, está bien, está bien. Ok, Ahora sí. bien, buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna duda de cómo queda este sistema de ecuaciones así? Perdón, ¿podrías repetir por qué no depende de X la velocidad? Me surgió de nuevo esa duda. Ya la respondiste, pero... No, está bien, no hay problema. Fíjate que, o sea, lo que nos dice el problema es suponer que la capa de fluido D es uniforme. O sea, pensá que esto lo que implica es que yo me paro en cualquier X y siempre para arriba voy a tener una capa de fluido que tiene espesor D. Entonces, me da lo mismo pararme en cualquier X, siempre que obviamente estoy pensando en el plano infinito, ¿no? Está bien, está bien. Todo tiene la misma velocidad en X. O sea, a lo que voy es que vos haces una traslación en X y tus ecuaciones y tu solución tiene que ser exactamente la misma, porque no hay Claro, diferencia o sea, bueno, tiene esa simetría, básicamente. está Bueno, perfecto. ok, genial. Bien, entonces, fíjense, si miramos la ecuación, o sea, de la ecuación en Iversor, lo que tenemos es la forma de la presión, ¿no? Pero, o sea, podemos encontrar cómo es la dependencia de la presión, pero no lo vamos a necesitar para resolver, el problema, porque esencialmente, como hay simetría en X, sabemos que esta derivada tiene que ser igual a 0. Entonces, la ecuación en X versor nos termina quedando nu de U a de I igual a menos G por el seno de tita. Y esto uno lo sabe integrar y es una parábola, ¿verdad? Lo que nos termina quedando que U de I es menos G sobre 2 nu seno de tita y cuadrado
masa por I más B. Bien, este es un buen momento, o sea, es el momento en el que vamos a charlar un poco de las condiciones de contorno. O sea, hay una condición de contorno que ya la usamos la clase pasada, que es que la velocidad de un fluido viscoso en un contorno sólido tiene que ser igual a la velocidad del contorno, ¿no? Y esto vale tanto para la proyección normal como para la proyección tangencial. O sea, en este caso, esto lo que implica es que, como el contorno está en reposo, lo que tenemos es que U en igual a 0 es igual a 0, entonces, y acá se sigue que B tiene que ser igual a 0. La otra condición de contorno, ahora, o sea, en I igual a D, no tenemos más un contorno rígido, lo que tenemos es una superficie libre. O más en general tenemos en realidad el contacto entre dos fluidos, que puede ser nuestro fluido de interés con el aire en este caso. Y lo que tenemos que pedir acá, básicamente, es que la fuerza que se haga un elemento de fluido que está exactamente por arriba de la interfaz y uno que está por abajo, tienen que ser iguales. O sea, tenemos que pedir la continuidad de los esfuerzos tangenciales. Fíjense que también en realidad se pide la continuidad de los esfuerzos normales, que para un fluido incompresible es simplemente la presión, y eso entonces lo usamos cuando miramos la ecuación, la proyección en I de Navier-Stokes, y pedimos la continuidad de la presión, ¿no? Ahora, ¿cómo se escribe la continuidad de los esfuerzos tangenciales? Entonces, en el caso en general en que uno tiene un medio 1 y un medio 2 separado por una interfaz, voy a poner, bueno, tengo acá la normal. Acuérdense que los esfuerzos tangenciales era básicamente mu por el sigma prima y j, donde este índice me indicaba la normal y este, o sea, la normal externa a la superficie, y esto, el I era la dirección del esfuerzo que estaba considerando. Del esfuerzo. O sea, en el caso que tenemos en este problema, tenemos que la normal es en inversor y queremos ver esfuerzos tangenciales, entonces queremos ver esfuerzos, en la dirección X. Entonces, tenemos que acá este medio es, bueno, aire. Bueno, no, lo voy a escribir más en general. O sea, lo que uno pide, continuidad de los esfuerzos tangenciales, se expresa entonces de la forma que mu1 por la derivada de... Bueno, es que esto en realidad no lo estoy escribiendo tan en general. Bueno, lo estoy escribiendo para el caso que teníamos ahora, que tenemos velocidad, perdonen que estoy dando vueltas con esto, que tenemos una velocidad que depende de I en X versor, sí. Perdóname, cuando escribiste la I latina, pusiste dirección del esfuerzo. Sí, es Ay, que, no. sí, me salió entendí horrible yo. la letra. Gracias. No, de nada. Bueno, para el caso que tenemos acá, donde la velocidad depende nada más de I y apunta en X, la continuidad de los esfuerzos tangenciales se expresa así, que la derivada de U respecto de I en I igual a D más, o sea, de un lado de la interfaz, tiene que ser igual a esto, ¿no? Al esfuerzo del otro lado. ¿Me siguieron con esto? Porque di un poco de vueltas. Sí, perfecto. Ok, genial. En este caso, lo que ocurre es que esto, el mu1 que corresponde al aire y esto que corresponde para el fluido que estamos considerando,
O sea, la viscosidad del aire es mucho menor que la viscosidad de los fluidos que uno piensa en general, el agua o cualquier otro. Entonces, Perdón, disculpa. sí. Te dije que sí, pero en realidad medio que no. Ok. Ahí faltaría, no, es que me di cuenta recién, ahí faltaría un término, ¿no? Que no lo pusiste porque es nulo, la derivada en torno a X. Sí, claro, porque en realidad en Ok. general lo que vas a escribir es que si tenés en una cara de normal J, en una cara me refiero que esta es la interfaz, ¿no? Lo que voy a pedir es que mu1 por sigma prima y J sea igual a mu2, esto si quieren le pongo un supraíndice, sigma prima 2 y J. O sea, en este caso en particular, lo que teníamos es que la normal está en inversor, entonces ya con eso se me fija el J, y las direcciones tangenciales, bueno, en Z ya sabemos que no pasa nada porque tenemos simetría, entonces tenemos que mirar los esfuerzos en la dirección X, que es el otro valor que puede tomar el índice Y para mirar esfuerzos tangenciales. Entonces, como dijo, me parece que fue Yamil, el sigma prima y J, que era la suma simétrica de IUJ más DJUI, hay uno de esos términos que se me anula porque es básicamente la derivada respecto de X de UI, ¿no? Que es 0. Sí, perfecto. Bien. ¿Alguien más se perdió con esto? Bueno, genial. Entonces, en este caso que tenemos una superficie libre, esto está, disculpen que hoy estoy más desprolija de lo normal. Ocurre esto. Acuérdense que el medio 2 es el fluido que nos interesa. En este caso, ¿no? Por cómo lo escribí yo. Entonces, lo que nos va a quedar es que du a di en I igual a D va a tender a 0. Esto porque tenemos una superficie libre. Fíjense que si hubiera, en lugar de un medio con una viscosidad mucho más chica para afuera, hubiera un medio con viscosidades comparables, esto no se me anula, sino que me vale esta igualdad de acá. Bien, entonces, cuando aplico esta condición, que du a di tiene que tender a 0, bueno, si quieren lo escribimos, es que me quedó por arriba la expresión de la velocidad, pero esto es básicamente menos g por nu seno de tita por i más a. Esto yo sé que evaluado en d tiene que ser igual a 0. Entonces lo que me saco de acá es que a es g nu seno de tita por d. Y entonces la velocidad me termina quedando, se lo puedo escribir como g seno de tita de i menos i cuadrado sobre 2 en x versor. Que este perfil, fíjense que es una parábola, ¿no? Que se tiene que en i igual a 0 vale 0 por la condición de contorno. Y no lo voy a dibujar chanfleado porque no me va a salir. Esto es igual a 0 y esto es igual a d. Y tiene esta forma. ¿Sí? O sea, esto es para un dado, en un dado X. Bien. Hasta acá era el inciso 1 del problema 2. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O sea, lo más importante de esto es entender cómo se plantean las condiciones de contorno para un problema de este tipo. Bueno,
Si no hay preguntas, entonces pasemos al inciso 2, que pregunta determinar la relación entre la velocidad promedio y la velocidad máxima en el flujo. Entonces, la velocidad máxima está bastante claro, o sea, por el dibujo, y si no, cualquier cosa, si no los convence, hagan la cuenta, pero ocurre en I igual a D, que igual es bastante razonable, ¿no? Porque fíjense que la condición que habíamos pedido, que du a di en igual a D sea 0, es encontrar el I donde hay un extremo en la velocidad. Entonces, con esto resulta que la velocidad máxima, bueno, igual esto no sé si es súper interesante de comentar, pero termina quedando que G sobre nu, seno de tita por d cuadrado, y nos pide compararlo con la velocidad promedio. Entonces, la velocidad promedio, ¿qué va a ser? Es la integral entre 0 y d, diferencial i de u de i, dividido 1 sobre d, ¿no? Y cuando hacen esta cuenta, lo que termina quedando es que la velocidad promedio es 1/3 de G sobre nu, seno de tita por d cuadrado. ¿Sí? Entonces, la velocidad máxima en términos de la velocidad media es 3/2. O sea, este ítem de por sí, bueno, no sé si Nacho o Flor tienen algún comentario más interesante de esto, pero o sea, puede ser útil para pensar en el problema, en el inciso 3, perdón, que nos piden calcular el caudal másico por unidad de ancho. O sea, básicamente Perdón, Sí, disculpa, ¿no te falta un término? El término que va como D el término que va como D, ¿en dónde? en la velocidad máxima. Pero cuando evalúas acá, U, Ah, sí, no, tenés razón. ok. Bien, entonces nos piden el caudal másico, o sea, básicamente lo que queremos ver es la integral. O sea, queremos ver el flujo de masa, ¿no? Fíjense que en realidad el flujo sería como integrando como en profundidad en z, pero como es infinito lo vamos a ver como por unidad de z. O sea, por eso dice por unidad de ancho. Bueno, nada, o sea, no hay mucho misterio en esto. La densidad es uniforme. Así que termina quedando esto de acá. Que fíjense que esto es ρ por d por la velocidad media. O sea, fíjense que esto, ρ por d, es como la masa que está pasando por esto de acá. Y lo hace a la velocidad promedio, que tal vez será esperable, no sé. Pero bueno, nada, ¿tienen alguna consulta hasta acá? Creería que no. Bueno, buenísimo. Amalia, ¿tenés alguna duda? Sí, te iba a hacer una pregunta. Pero no, ya la encontré. Es que cuando reemplazaste en la ecuación de... Nada, ya la encontré. Ok. Muy bien, gracias. No, de nada. Bueno, fíjense, cuando se sienten a hacer esta guía, el problema 3 es muy parecido, pero ahora en vez de tener el plano, una capa de fluido y arriba, o sea, y arriba el aire, ahora tienen 2 capas de fluido superpuestas. Entonces, el problema 3, uy, me quedó en... Es muy parecido, pero lo que van a cambiar son las condiciones de contorno en la interfaz que separa los dos fluidos, ¿sí? Lo que van a tener que pedir ahí es que la presión sea continua. O sea, primero, está claro que tanto... Voy a hacer un dibujo porque tal vez estoy hablando en el aire.
esto de 1, de 2, acá tengo mu1, ρ1, mu2, ρ2, y tengo gravedad. O sea, estoy hablando de que el problema 13 tiene esta pinta. Entonces está claro que para esto de acá y esta interfaz de acá, hay que pedir exactamente las mismas condiciones de contorno que pedimos en este problema, ¿no? Ahora el tema es qué ocurre en I igual a D1. O sea, hay que pedir primero que la presión sea continua, por otro lado, hay que pedir que la velocidad sea continua, porque si no pueden pasar cosas raras. Y por último, lo que hay que pedir es la continuidad de los esfuerzos tangenciales. O sea, bueno, lo que comenté recién, ¿no? Pero fíjense que en este caso, cuando estemos en I igual a D1, no nos va a quedar la derivada igualada a 0, sino que voy a tener que igualar derivadas entre un flujo y otro, y va a aparecer un factor pesando que va a ser el cociente de las viscosidades. Pero bueno, con lo que hicimos del problema 2, este problema lo deberían poder hacer sin ninguna dificultad adicional. Bueno, entonces, ahora se va a poner un poco más molesto el tema porque vamos a pasar a hacer problemas con simetría cilíndrica. Entonces, vamos a charlar un poco del problema 4. En el problema 4 lo que nos dice es que tenemos un fluido que se desplaza en el interior de un conducto cilíndrico de radio A y tenemos que el movimiento se establece por un gradiente de presiones constante e igual a delta P sobre L, donde L es una longitud del cilindro. Entonces nos pide encontrar el campo de velocidades considerando que nada más depende de la coordenada transversal del movimiento. Entonces, para ponerlo más concreto, tenemos un cilindro. Tenemos la dirección así. Sabemos que en esta etapa tenemos una presión P1 y en esta otra etapa tenemos una presión P2. Y esto tiene una dimensión L. ¿Le suena este problema? Es un flujo establecido por un gradiente de presión. Sí, es lo que resolvió Daniel en la teórica, ¿no? Ok, eso no estaría tan, o sea, no lo puedo afirmar con tanta certeza, pero es el mismo problema que charlamos la clase pasada, solamente que la vez pasada teníamos dos placas infinitas fijas. Claro. O sea, estábamos en simetría cartesiana y ahora tenemos lo mismo en simetría cilíndrica. Entonces, vamos a considerar de nuevo que estamos en una situación estacionaria. Lo que tenemos es que hay simetría de rotación, ¿no? Entonces vamos a tener que no hay dependencia con phi y que además la velocidad en phi es igual a 0. A ver. Ok. Por otro lado, como tenemos que el gradiente de presión nos dicen que vale delta P sobre L en Z versor, donde delta P es igual a P2 menos P1, y es constante, lo que vamos a tener es que el movimiento no va a depender de Z. Entonces, el campo de velocidades que tenemos va a ser de la forma UdR en Z versor. Ahora es un poco más feo chequear cómo queda el término convectivo. Pero si lo miran con cuidado, esperen que, a ver si yo lo encuentro también acá.
Si miran con cuidado, básicamente, en este caso, nos va a dar 0 también todo el término. ¿Sí? Fíjense, o sea, esto con cuidado, hagan la cuenta, porque no es obvio cuando tal vez tengamos otras simetrías. O sea, si el campo de velocidad estuviera en phi, en vez de estar en z, van a sobrevivir algunos términos. Entonces, ojo con eso. O sea, no es tan obvio como en cartesianas. Perdón, te hago una pregunta. Disculpa que interrumpo. No, está bien, las veces que haga Em, falta. o sea, cuando pones que la derivada con respecto a phi no es 0, es que no depende de phi, pero después lo de que el gradiente de presión está en z nada más es que no tiene coordenada en phi. Es eso, ¿no? ¿Cómo? Pará, La velocidad. de nuevo. O sea, esto que puse acá, o sea, la condición de que la derivada respecto de phi sea 0, lo único que está expresando es que tengo, o sea, para cualquier phi en el que me pare, tengo que ver el mismo problema, ¿no? Claro, Porque tengo la no misma, o sea, depende de la la coordenada presión, phi. claro, la presión es como uniforme en las tapas. Claro, perfecto. Y que no tenga después dirección phi es por el gradiente de la presión. Claro, sí, porque no tenés razón, ¿no? Como para que se te genere movimiento en Claro, ese sentido. claro, perfecto. Bien, buenísimo. Entonces, O sea, conceptualmente lo veo, pero no sé, tal vez podría salir de alguna relación, ni idea. yo en No, pero principio viene después de me plantear las ecuaciones. convenzo como pensando con las simetrías y para dónde apunta, o sea, cómo es lo que me está haciendo que se me mueva el flujo, ¿no? Que tengo el gradiente de presión en Z, como que... Claro. Bueno, entonces, la ecuación de Navier-Stokes termina quedando 0, ¿no? Porque se me anuló la derivada respecto al tiempo porque es estacionario y recién vimos que se anula o escalar gradiente U. Entonces, ahora, fíjense que de esto la única componente que no es nula es la proyección en Z, ¿no? Igual de nuevo esto, chequenlo sobre todo ahora que tenemos el laplaciano en coordenadas cilíndricas. O sea, en este caso, lo único que va a sobrevivir es la componente en Z. Fíjense que el gradiente de P en Z es simplemente delta P sobre L. Bien. Entonces, voy a escribir ahora cómo queda la parte del laplaciano. Tengo esto es 1 sobre R, la derivada respecto a R de R por d de R. Bien, entonces, cuando esto lo integran, ¿no? Que sale por integración directa, van como integrando sucesivamente. Y lo que termina quedando es que U de R es 1 sobre nu por ρ delta P dividido 4L R cuadrado más C por el logaritmo natural de R más D. Bien, entonces, condiciones de contorno. Lo que sabemos es que el contorno del cilindro, o sea, el cilindro en el que está contenido el fluido, está quieto. Entonces tenemos que la velocidad en el contorno tiene que ser igual a 0. Y por otro lado, lo que vamos a pedir es que U esté bien comportado para todo valor de R. Entonces, fíjense que lo que tiene que pasar acá es que la constante C sea igual a 0, si no vamos a tener problemas en el origen. Entonces, una vez que matamos C, vamos a usar esta condición, la que en el borde es 0. Entonces,
Entonces de acá lo que termino teniendo es que D es menos 1 bien. Y juntando todo lo que tenemos entonces es que la velocidad se puede escribir así, como delta P sobre 4L por A cuadrado por R sobre A al cuadrado menos 1 en Z versor. Fíjense que de la misma manera que en el problema de los planos, o sea, en este mismo flujo para simetría cartesiana, el signo que tenía la velocidad iba a depender básicamente del signo del gradiente de presión. Bueno, pero o sea, si considero que delta P sobre L es negativo, lo que vamos a tener es que la velocidad hace algo así. Tiene el valor máximo en el medio y a medida que me acerco al contorno, se va haciendo cada vez más chica. Donde esto, bueno, esto es mi idea, ¿no? Que es el radio del cilindro. Bien. O sea, este problema sirvió medio como a modo de repaso de lo que hicimos el otro día. Pero me interesaba hacerlo porque en el inciso B preguntan el esfuerzo viscoso sobre el contorno del sólido. Entonces, les paso igual, cualquier cosa lo pueden buscar en algún libro. Yo en particular creo que la expresión del tensor de esfuerzos viscosos lo copié en coordenadas cilíndricas, me lo copié del Landau y Lifshitz. O sea, si lo quieren mirar ahí, pero igual se los dejo acá copiado para que lo tengan. Entonces, escribo por un lado los términos diagonales. Fíjense que acá no estoy poniendo la parte que viene de la presión, ¿sí? Que, o sea, entran como en la parte diagonal del tensor no primado, para usar la notación que vieron en la teórica. Y la componente en Z esta es la parte diagonal y ahora la parte no diagonal queda esto de acá, 1 sobre R. Esto se los copio realmente como para que lo tengan más a mano, solamente, bueno, lo vamos a usar ahora, pero no vamos a usar todos los términos, obviamente. Bien. Entonces, nos preguntan el esfuerzo viscoso sobre el contorno sólido. O sea, queremos saber qué fuerza siente el contorno sólido debido al flujo. Entonces, en el contorno sólido tenemos que la normal es igual a R versor. Fíjense que debido a la simetría del problema, no tenemos esfuerzos en la dirección phi. Entonces,
fíjense que si estamos en un caso como este, en que el gradiente de presión es negativo y tengo Z que crece para allá, ¿no? Lo que vamos a esperar es que acá, por acá está como el contorno del cilindro, que el flujo esté tirando del cilindro para allá, ¿no? Entonces, cuando el delta P sea negativo, espero que el esfuerzo esté en Z versor positivo. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bien, buenísimo. Entonces, tenemos que ver las componentes no diagonales, ¿no? Del tensor. Entonces tenemos que mirar en este lado. Claro. Bien, entonces, dijimos que no hay esfuerzos en la dirección phi por simetría del problema, entonces lo que tenemos que mirar es justamente la componente que señalé acá, que es esta de acá. ¿Sí? Porque queremos ver esfuerzos en una cara de normal R en la dirección Z, que es la otra, es la dirección tangencial. Entonces, queremos esto en R igual a A, que lo único que va a vivir es la derivada de UZ respecto de R. Esto queda mu. Ay, me parece que no lo escribí más arriba. Bueno, ahora me fijo. ¿Dónde está esto? Bueno, me lo voy a copiar de mis notas para no hacerme lío, porque ya veo que cambio algo y escribo todo mal. Aparece un 1 sobre mu acá que viene del campo de velocidades porque tenía básicamente el 1 dividido nu por rho, que eso es básicamente mu. Y esto queda 2R sobre 4, evaluado en R igual a A. Entonces, nos queda que el esfuerzo vale delta P sobre L por A sobre 2. Ahora, acá hay un tema con los signos, ¿sí? O sea, esta fuerza es, si quieren, la fuerza que siente el fluido debido al contorno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque fíjense que si delta P es negativo, lo que nos está dando es una fuerza en menos Z, y habíamos dicho que el fluido estaba tirando el plano en Z positivo. Lo que ocurre es que tienen, bueno, obviamente la normal externa al contorno es la normal interna del fluido y viceversa, ¿no? Entonces, básicamente, no sé cómo anotarlo, le pongo un tau, va a ser menos, con esto me refiero el esfuerzo que siente el contorno debido al fluido, va a ser menos Z por R. ¿No? Y ahora entonces esto tiene el signo correcto, porque si el gradiente de presión es negativo, entonces tenemos un esfuerzo en Z positivo. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, se entendió, se entendió. Bien, buenísimo. O sea, el signo con el que hay que tener cuidado es con el de la normal. Bueno, entonces, ahora, ¿estuvieron hablando un poco de análisis dimensional en clase? Creería que no. Ok. O sea, me parece que hicieron, puede ser, dígame si me equivoco, si charlaron del problema de la capa límite de un flujo al infinito enfrentado con un
con un plano. ¿Eso lo vieron hoy? ¿O era de un apunte que no vieron? Sí, lo vimos hoy. Ah, ok, perfecto. O sea, algo hablaron de adimensionalizar cantidades, etc. Nosotros, o sea, lo podemos hacer. A ver, el análisis dimensional nos va a servir porque nos permite encontrar formas funcionales en las que se vinculan las variables relevantes del problema. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, si yo tengo un sistema con n variables adimensionales, dimensionales, perdón. Y tengo k dimensiones independientes, lo que va a ocurrir es que me voy a poder formar n menos k números adimensionales. Entonces, esto lo traigo a colación porque vamos a intentar calcular el caudal másico en el flujo, o sea, en la configuración que acabamos de resolver usando análisis dimensional, y después lo vamos a resolver de manera exacta. Entonces, esto tal vez lo dije muy así en el aire, porque la verdad es que no sé si les podría decir algo más formal, pero esto es el teorema Pi. Bueno, entonces, queremos calcular el caudal másico usando análisis dimensional. ¿Sí? Vamos a hacer un dibujito súper esquemático. Lo que teníamos era el cilindrito. Queremos calcular el caudal. Tenemos acá un flujo con estas cosas, o sea, con estas cantidades características, ¿no? Puse P2 así, P1, y esto es L. ¿Sí? En principio, estas son como las magnitudes características del problema. Tenemos una viscosidad, una densidad, el radio y el gradiente de presión, ¿sí? Y nosotros queremos saber, o al menos poder decir algo sobre cuánto vale Q. Acuérdense que era el flujo, ¿sí? Entonces, vamos a primero ver qué dimensiones tiene el caudal. El caudal tiene dimensión de velocidad por densidad, y esto está integrado en una superficie, así que va a tener un L cuadrado. O sea que tiene dimensiones de masa por unidad de tiempo. Es un flujo. Bien, entonces, lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son las variables dimensionales relevantes en el problema, ¿sí? Dijimos que teníamos Q, tenemos el gradiente de P, que vale delta P sobre L, tenemos el radio, tenemos la viscosidad y tenemos la densidad. Entonces, Q ya sabemos que tiene dimensiones de masa por unidad de tiempo. El gradiente de presión tiene básicamente unidades de fuerza sobre superficie, que es unidades de presión, por L a la menos 1, ¿no? Que viene del gradiente. O sea, esto termina quedando que tiene unidades de M por L a la menos 2, por T a la menos 2. Bueno, el radio es una longitud, así que tiene dimensiones de longitud. La viscosidad dinámica tiene dimensiones de M por L a la menos 1 por T a la menos 1. Y la densidad, bien, tiene unidades de masa sobre volumen. Y como dimensiones independientes, ¿qué tenemos? Tenemos masa,
longitud y tiempo. No hay ninguna otra. Entonces, en principio, lo que esto me dice, o sea, tengo 5 variables dimensionales y tengo 3 dimensiones. Entonces, en principio, me voy a poder armar 2 números adimensionales que me vinculen las variables entre sí. Entonces, lo que vamos a buscar escribir es Q como, o sea, a menos de una constante adimensional, como una función del gradiente de presión a la alfa, por mu a la beta, por rho a la gamma, por a la delta. Y queremos encontrar cuáles son los valores de estas potencias. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedir que el lado izquierdo y el lado derecho de esta igualdad tengan las mismas dimensiones. Entonces, fíjense que el lado izquierdo dijimos que tiene unidades de m por t a la menos 1. La parte del gradiente que va a tener las dimensiones del gradiente a la alfa. Esto va a ser entonces, a continuación, lo que hacemos es igualar las potencias para cada dimensión. Entonces, vamos a mirar primero. Para la masa, del lado izquierdo tengo una potencia 1, y del lado derecho lo que voy a tener, tengo un alfa que viene de acá, ahí tengo un beta, más gamma. Ahora hago lo mismo para el tiempo, tengo un menos 1, y que tengo menos 2 alfa, menos beta, y en la parte de la longitud tengo un 0, menos 2 alfa, menos beta, menos 3 gamma más delta. ¿Están de acuerdo hasta acá? Tal vez no se Sí, entiende perfecto. qué es lo que quiero apuntar. Ah, bueno, ok. Ok. Bien. Fíjense que acá lo que pasa es que tengo 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Entonces, lo que hay que hacer en este punto es tomar alguna decisión con algún criterio. Entonces, vamos a proponer que el caudal no dependa de mu y de rho con potencias arbitrarias entre sí, sino vamos a pedir que dependa de nu, o sea, de mu sobre rho. Y sabemos que la viscosidad cinemática es relevante para el problema porque aparece en las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, pedir esto es básicamente pedir que beta sea igual a menos gamma, ¿no? Porque entonces, cuando me vuelvo acá, me va a terminar apareciendo un nu a la menos gamma. No. Sí. Entonces, cuando hacemos esta propuesta, las ecuaciones nos terminan quedando... creo que yo me comí un paso. Ah, no, está bien. O sea, la primera ecuación, lo que nos va a terminar quedando, beta y gamma semianulas, me termina quedando que 1 es igual a alfa. La otra ecuación era 2 alfa más beta, de donde sacamos que beta es igual a menos 1. Perdón, ¿podrías repetir la relación entre beta y gamma? Sí. O sea, fíjate que lo que yo propongo que digamos es que en vez de que el caudal dependa por separado de mu y de rho, lo que digo es que voy a proponer que dependa de su cociente, que es la viscosidad cinemática nu, ¿no?
Ok, pero ¿por qué decís eso? O sea, lo digo porque básicamente tengo un sistema de 3 ecuaciones y tengo 4 incógnitas. O sea, no lo puedo resolver. O sea, tengo que tomar alguna decisión para poder resolverlo. Claro, pero no entiendo por qué es esa la decisión que tomás. Ok, porque digo, en principio yo no tendría, a ver, es razonable que me dependa del radio, del problema, del radio del cilindro, perdón, el caudal, que me dependa del gradiente de presión. Y si es como que esas dos cosas, a priori yo no puedo fijar como una relación entre esas magnitudes. Pero es razonable, o sea, si te fijas en las ecuaciones de Navier-Stokes, el término que acompaña el laplaciano es la viscosidad cinemática, es nu, o sea, mu sobre rho. Entonces, o sea, sí, estoy como poniendo información desde afuera, pero lo estoy haciendo con algún cierto criterio. No sé si se entiende. O sea, sí, pero no veo de dónde saca, o sea, no veo dónde sacás entonces que el beta tenga que ser igual al menos gamma. Ah, porque fíjate que, a ver, yo propuse esto de acá, ¿no? Que Q, bueno, con las otras cosas tenía que tener un mu a la beta por rho a la gamma, ¿no? Claro. Ahora, yo digo que nu es mu sobre rho. Entonces yo quiero que dependa no de estas dos cosas por separado, sino de su cociente, alguna potencia arbitraria. Lo que tiene que pasar es que beta tiene que ser igual a menos gamma o gamma tiene que ser igual a menos beta, ¿no? Pero eso no te queda ninguna potencia arbitraria, te queda potencia 1. No, No, porque ni una siquiera, de las dos perdón. cosas las conservo. O sea, yo no estoy diciendo cuánto vale beta en este caso. O sea, no lo estoy fijando, lo estoy dejando libre, pero lo que estoy haciendo es fijar la potencia que tiene la densidad en este caso. O sea, de pasar de tener dos constantes que pueden valer cualquier cosa, le sumo esta restricción. O sea, si querés, tengo una cuarta ecuación en mi sistema de ecuaciones y termino cerrando el sistema. Ok. O sea, esto es como si yo hubiera empezado y en vez de escribirlo así, hubiera escrito esto. No sé, le voy a poner un beta prima porque ahora no estoy muy segura qué es lo que estoy despejando, pero... O sea, es como si yo hubiera planteado esto de acá. Esto me refiero. Ah, ok. O sea, lo que estás diciendo básicamente, a ver si lo entendí, es que, o sea, no solo tenés la variable mu y la variable rho, sino que en realidad tenés la variable nu. Claro, o sea, lo que yo estoy diciendo es que tengo las dos variables vinculadas entre sí. Ok, tenés una vinculación extra. Ok. O sea, pero es una decisión que tomo para cerrar el sistema de alguna manera. Bueno, pero podrías haber partido de eso al principio cuando definías tus variables dimensionales, Sí, totalmente. O ¿no es sea, cierto? sí, totalmente. Está bien, y ahí sí te queda tres ecuaciones y tres incógnitas. Claro, sí. Sí, o sea, podría haber partido de ahí tranquilamente. Porque fíjate que yo lo que sí o sí necesitaba era algo que tuviera de este lado unidades de masa, ¿no? Porque el caudal tiene unidades de masa. O sea, si no tuviera el gradiente de presión, Claro, no sería tan directo decir, ah, bueno, me tiro estas dos cosas que son las otras dos magnitudes que me pueden meter dimensiones de masa. está bien, perfecto. Bien. Em, a ver, ¿dónde estoy? Bueno, entonces, estábamos resolviendo esto de acá. Bien. Entonces, por último, lo que nos va a terminar quedando es que delta es igual a 4. O sea que lo que aprendí con análisis dimensional es que el caudal lo voy a poder escribir proporcional al gradiente de presión. Bueno, lo voy a reescribir acá para...
Y lo que me va a faltar es una constante adimensional, que bueno, con análisis dimensional justamente no puedo averiguarla. Entonces, si quieren, hagamos la cuenta exacta de esto, porque nosotros en realidad sí conocíamos el campo de velocidad y lo resolvimos hace un ratito. Habíamos dicho que Q es esto de acá, donde el diferencial de superficie es R de phi de R en Z versor. Bueno, nada, hago la cuenta como por completitud. Voy a integrar acá entre 0 y A de ρ R U de R de R. Esto me queda 2pi ρ 1 sobre nu por ρ por delta P sobre 4L por integral entre 0 y A de R cubo menos A cuadrado por R de R. Bien. Y entonces, el paréntesis, bueno, nada, es evaluar en A. O sea que el caudal nos terminó quedando menos pi sobre 8, 1 sobre nu, delta P sobre L, A la cuarta. Y fíjense que lo que conseguimos sacarnos, bueno, obviamente haciendo la cuenta exacta, tenemos el prefactor, pero la dependencia funcional es la que habíamos encontrado por análisis dimensional. ¿Estamos? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, si no tienen preguntas, a ver, Nacho, no sé vos qué opinas. Yo pensaba contar un poquito pensaba contar el problema 9 de la guía, pero no sé si preferís que dejemos tiempo para consultas. ¿Ustedes qué prefieren? Alumnos, estudiantes. Yo lo que les quería proponer era que tal vez no les conviene a ustedes dar tiempo para consulta los lunes, por ejemplo. Así, los fines de semana, yo por lo menos que también laburo, puedo trabajar un poco más y hacerle las consultas. Y no sé, y los viernes hacer más seguido, todo seguido. Sí, el tema es que todo eso depende de qué contenidos caigan en cada clase, no es algo que podamos predigitar con mucha libertad, ¿no? O sea, hay clases que son por default cortas y clases que son por default largas. O sea, sí podemos intentar que el lunes sea una clase corta, habría que pensar cómo. No sé, el resto qué opina. Y Bueno, por mí de ahora sigamos, si quieren. O sea, Bueno. es algo que se me ocurrió recién. Está bien, igual en el chat dice que sigas, Sofi. Bueno, sigo y veo si llego al menos a contarles cuál es la idea del problema para que lo puedan seguir cada uno por su cuenta. Entonces, bueno, veo ahí que Estefanía dice que tiene consultas, pero en principio, si todo sale bien, dejaré 15 minutos al final. Bien, entonces, vamos a hablar ahora del problema 9. Que mi idea de contarles este problema es, primero porque es un problema interesante y es un poquito más complejo. O sea, es la misma idea que para hacer el problema 8, que es el problema de una placa
infinita que se pone súbitamente en movimiento. Así que en teoría con lo que les cuente del problema 9, el problema 8 debería salirles sin ninguna dificultad. Entonces, en el problema 9 lo que nos propone analizar es qué ocurre cuando tenemos un vórtice, como un vórtice lineal en el seno de un fluido que tiene viscosidad. Lo que nos dice es que a tiempo igual a 0, un vórtice de intensidad gamma 0 se genera en el seno de un fluido con viscosidad dinámica mu y densidad ρ. Se genera entonces un campo de velocidades azimutal y que solo depende de la coordenada radial. Debido a la viscosidad, el fluido no puede mantener en el tiempo este flujo y como el problema anterior, spoiler para el problema anterior, se produce una difusión de la vorticidad. Entonces, lo que nos pide ver es qué pasa después de que se enciende este vórtice. Entonces, si recuerdan, un vórtice con circulación constante, gamma 0 se escribía de esta forma, que esto tiene vorticidad igual a 0 para R mayor a 0, pero tiene vorticidad infinita en el origen. Entonces, como tenemos viscosidad, esta configuración no puede permanecer en el tiempo y lo que va a pasar es que la vorticidad empieza a difundir. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos es que, de nuevo, hay simetría en phi y también tenemos simetría en z. O sea, tal vez podría ser, bueno, un dibujito, ¿no? No hay mucho igual que dibujar. Tengo que este es como mi vórtice y este es el eje z. Y además tampoco tenemos velocidad en z. Lo que no vamos a tener acá en este problema es un flujo estacionario, ¿verdad? Espérenme que voy a enchufar la computadora porque se me está por morir. Ahí está. Bueno, entonces lo que tenemos es que la velocidad va a ser una velocidad que dependa de R, que dependa de T y que esté en phi versor. O sea, de nuevo, ¿no? Tampoco hay una razón para tener una velocidad radial, ¿no? Porque lo que tengo es justamente un campo que tiene circulación constante. Entonces, bien, lo que tenemos que hacer básicamente es escribir las ecuaciones de Navier-Stokes como veníamos haciendo hasta ahora. Vamos a escribir por partes. Entonces, primero veamos cómo queda este término de acá. Ahora, si bien el problema tiene bastante simetría y o sea, es un flujo laminar, por decirlo de alguna manera, acá, como estamos en coordenadas cilíndricas, va a vivir el término u cuadrado sobre r en r versor. Y el laplaciano voy a hacer las proyecciones en cada dirección. En R no termina proyectando nada. En phi, lo que queda es 1 sobre R. O sea que si esto lo abro, hago
distribuyo la derivada. Y por último, la proyección en Z me queda 0. Bien. Fíjense, bueno, no lo dije, ¿no? Que en este problema no hay fuerzas externas. Entonces, escribo las ecuaciones de Navier-Stokes coordenada a coordenada. Entonces, en R tenemos la parte que vive del término, o sea, primero, ¿no? No tenemos velocidad en R, así que dUr a dt me da 0. Y de la parte del término no lineal, lo que vive es menos u cuadrado sobre R. Y del otro lado, lo único que sobrevive es la parte del gradiente de la presión. Después, en Fibersor, ahora el término no lineal era todo 0, pero tenemos la parte de la derivada temporal. Entonces tenemos la parte del gradiente de phi más la parte del laplaciano, que es la que está escrita ahí arriba, y bueno, la coordenada en Z, que nos queda 0. Bien. Discúlpame, te faltó Sí. la densidad en la coordenada phi. Ay, gracias. Buenísimo, gracias. Igual, a lo que justo iba a ir es que este término es igual a 0, ¿no? Porque dijimos que Claro. que teníamos simetría. Igual, si eso no les convenciera, ¿hay alguien al que no le convenza tirar el término derivada respecto de phi? Creería que no. Perfecto. Está bien. No, está bien. O sea, para mí es razonable, pero bueno, tal vez a alguien le hacía ruido. Bueno, en Por la fin. simetría del problema. Claro, sí. Sí. Bueno, a ver. O sea, perdón, o sea que la variación de la velocidad no está en tita. Exacto. Perdón, en phi. Sí. Sí, está bien lo que estás diciendo. Ok, genial. Bueno, entonces, fíjense que de la primera ecuación, o sea, de la ecuación en R, tengo una ecuación para la presión, para la dependencia radial de la presión. Pero vamos a mirar la ecuación que nos interesa ahora, es la ecuación que está en Fibersor. Ay, cuando me quedo con el lápiz rosa. Bien, entonces, cuando tiramos el término de la presión, lo que nos termina quedando es esto de acá. Y el problema lo que nos propone es escribir esto, o sea, buscar resolver esto no para el campo de velocidades, sino para la circulación. Que acuérdense que la circulación es en una curva cerrada, la integral de camino del campo de velocidades, que como depende nada más de R, y esto o sea, tomamos círculos de radio fijo, termina quedando 2πr U de RT. O sea, hacer este cambio hace que las cuentas queden más sencillas. Entonces, a ver, no los quiero aburrir haciendo 80.000 cuentas, así que si quieren les escribo cómo queda la ecuación esta traducida para gamma. Y después ustedes de última chequen las cuentas, ¿no? Que lo único que hay que hacer es derivar, o sea, reemplazar d de R por d gamma de R con los factores que salgan. Entonces, cuando hacen eso, la ecuación para gamma les va a quedar
de esta pinta. Bien. Y lo que tenemos acá como condiciones de contorno e iniciales, por llamarlo de alguna manera, tenemos que R, gamma, para todo R en t igual a 0 tiene que valer gamma 0, porque es la condición que se impone cuando creamos este vórtice. Y por otro lado tenemos que gamma en R igual a 0 y para t mayor a 0 tiene que ser 0. Esto es lo mismo que pedir que la velocidad sea finita en R igual a 0 para t positivos, o sea, porque básicamente lo que ocurre es que debido a la viscosidad de este vórtice que tenía como una singularidad ahí, no persiste. Entonces, lo que vamos a buscar ahora es adimensionalizar esta ecuación, porque eso nos va a permitir pasar de una ecuación en derivadas parciales a una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, fíjense que como magnitudes, las únicas magnitudes que tenemos son gamma 0 y nu. ¿Sí? Fíjense que no tenemos ni una longitud ni un tiempo característico. ¿Sí? Y resulta súper razonable, ¿no?, querer medir la circulación en algún tiempo, en un R dado, en unidades de gamma 0, ¿no?, que es la única, como la circulación de referencia que tenemos. Entonces, como no tenemos longitudes y tiempos característicos, lo que vamos a hacer es tomar un radio genérico y un tiempo genérico y vamos a intentar adimensionalizar usando esto. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo con esto es que quiero buscar escribir a gamma sobre gamma 0 como una función de nu, r y t en alguna combinación adimensional. Si quieren podemos hacerlo de vuelta con análisis dimensional. Fíjense que gamma sobre gamma 0 obviamente es adimensional, entonces vamos a decir que esto lo voy a escribir como un nu a la alfa, por un r a la beta, por un t a la gamma. O sea que esto tiene que tener dimensiones de L cuadrado, t a la menos 1 a la alfa, L a la beta y t a la gamma. Entonces cuando miro qué ocurre para la longitud, me queda 0 igual a 2 alfa más beta. T me queda 0 igual a menos alfa más gamma. De acá saco que gamma es igual a alfa y acá me saco que beta es igual a menos 2 alfa. Entonces, en principio, me puedo armar una combinación que sea del tipo nu por t sobre r cuadrado a alguna dada potencia alfa. Entonces, es razonable, si yo me quiero armar una variable adimensional, elegir alfa como menos un medio, de forma tal que lo que estoy diciendo es que gamma sobre gamma 0 va a ser una función de r dividido nu por t. A esta variable le voy a poner el nombre eta. Y, o sea, elegir alfa igual a menos un medio es de nuevo una decisión arbitraria, pero que la hago para que esta variable eta sea proporcional a la dimensión, sea proporcional al radio. Bien, entonces, me quiero escribir la ecuación que nos había quedado acá arriba para gamma, lo quiero escribir en términos, o sea, primero que lo quiero escribir para gamma sobre gamma 0, y quiero... Discúlpame, perdón. Sí. ¿Por qué entonces alfa es igual a menos un medio? O sea, de nuevo, es una elección que uno hace, que lo estoy haciendo porque me puedo armar una variable dimensional, o sea, esta eta. O sea, si querés yo podría decir que en general digo, bueno, eta va a ser nu por t sobre r cuadrado a la alfa. ¿Sí? Yo voy a querer escribir mis ecuaciones en términos de esta variable en lugar de r y t. ¿Sí? Ahora,
es mucho más cómodo elegir alfa igual a un medio, porque de esta manera lo que me va a quedar es que eta es proporcional a R. O sea, voy a tener como una noción de espacio, si querés, viendo cómo aumenta R y cómo aumenta eta. ¿Sí? Bueno, está bien. No, o sea, no me convence mucho, pero sigamos. Ok, o sea, pasa que es eso, vos tenés que elegir algo, ¿no? O sea, con alguna decisión tengo que elegir algo. Lo más razonable, no sé, me puedo agarrar cualquier potencia, porque yo ya sé que esto de acá adentro no tiene dimensiones. Pero voy a elegir, o sea, voy a tomar una elección que me simplifique las cosas y que me guarde una cierta como noción física, no sé cómo llamarlo. O sea, elegite la cosa que Ok, te ok, simplifique claro. más, o sea, no te vas a complicar y te vas a poner, no sé, 8 quintos, no sé, lo que fuera. Ah, está bien, ya entendí. O sea, vos querés que sea lineal en R para ver qué pasa en R nada más. Listo, Claro, genial. porque cuando elegís alfa igual a menos un medio, mirar eta, o sea, eta creciente te da una idea de R creciente. Bien, Perfecto. buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna duda con esto? Bueno, entonces, queremos escribirnos esta ecuación de acá ahora adimensionalizada. Lo primero que voy a hacer es dividir todo por gamma cero, que bueno, es constante, entonces lo que me va a quedar cuando divido por gamma cero es de f a de t. O sea, me queda escrito exactamente lo mismo, pero en términos de esta función f. Y lo próximo que tengo que hacer es traducir las derivadas, ¿no? Porque f es una función de eta, pero yo tengo derivadas respecto del tiempo y respecto de r. Entonces, bueno, hago regla de la cadena, ¿no? Básicamente la derivada con respecto a r va a ser la derivada de eta con respecto a r por la derivada respecto de eta, que esto es, espero no estarme olvidando nada, 1 sobre raíz de nut por dA de eta, y después la derivada con respecto al tiempo es de eta a dt por dA de eta. Y esto termina quedando o sea, la derivada de eta con respecto al tiempo es menos 1 sobre 2t por r por la raíz de nut por dA de eta, que esto es menos 1 sobre 2t eta de a de eta. Entonces, ahora lo que puedo hacer es reemplazar las derivadas, ¿no? No quiero hacer todas las cuentas porque es medio engorroso, pero cuando reemplazan todo, van a llegar a la siguiente ecuación diferencial. La derivada segunda de f respecto a eta, que fíjense que esto ya es, o sea, ahora esto ya no es más una derivada parcial, porque f es nada más función de eta. F' menos eta sobre 2 más 1 sobre eta. Bien. Y esto tiene como solución, o sea, están todos de acuerdo, hasta acá me siguieron, ¿no? Lo que hice fue, primero, donde decía gamma, dividí por gamma cero para que me aparezca la función, y después el paso siguiente es traducirme las derivadas respecto del tiempo y respecto de r a derivadas en función de eta, que es de la variable de la que depende la función. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, genial. Entonces, bueno, esta ecuación diferencial tiene como solución f de eta una constante por e a la menos
eta cuadrado sobre 4 más b. Y ahora lo que tenemos que hacer es traducir las condiciones de contorno que teníamos para gamma, las tenemos que escribir para la función f. Entonces nosotros teníamos que gamma en R y t igual a 0 era gamma 0. Tomar t igual a 0 es tomar eta tendiendo a infinito, ¿no? Entonces, f en eta tendiendo a infinito tiene que ser 1, porque acuérdense que f es gamma dividido gamma 0. Entonces, de esta condición, lo que me saco es que b es 1, y la otra condición que teníamos era que gamma en R igual a 0 y t tenía que ser igual a 0. Entonces, ahora R igual a 0 es eta igual a 0. O sea, esto es pedir que f de eta sea igual a 0 en 0. Y de acá lo que sacamos es que a es igual a menos 1. Así que finalmente, f de eta se escribe como 1 menos e a la menos eta cuadrado sobre 4. Bien, entonces una vez que tenemos esto ya podemos como volver a destraducir y escribirnos esto en términos de las variables originales del problema. Teníamos que gamma de RT es gamma 0 de f de eta de RT. O sea que esto termina quedando gamma 0 por 1 menos e a la menos r cuadrado sobre 4 nut. Fíjense que esto es como menos una gaussiana con una dispersión que va como la raíz de nu por t. Entonces, lo que está ocurriendo a medida que el tiempo avanza es que, fíjense que inicialmente lo que ocurría con este problema es que teníamos toda la vorticidad estaba concentrada en el origen, ¿sí? Así que yo cualquier curva que me tomara para calcular la circulación me iba a dar lo mismo, ¿no? Porque acuérdense que la circulación también es el flujo de la vorticidad. Ahora, lo que tengo es que, bueno, eso no se puede concentrar y lo que empieza a pasar es que la vorticidad empieza a difundir, entonces ahora tengo circulación que va a depender del radio. Y qué tan dispersa esté, o sea, cómo va cambiando la circulación, tiene que ver con el tiempo que el tiempo que tarda en difundir la vorticidad. O sea, si hago un dibujito, no sé si esto ayuda. Esto es gamma. Esto es gamma 0. Lo que ocurre es que tengo algo con esta pinta, donde este ancho es del orden de bien. Entonces, fíjense que en este caso a dimensionalizar lo que nos permitió hacer fue pasar de una ecuación en derivadas parciales a una ecuación diferencial ordinaria, lo cual está bastante bueno. Y lo que pasa en este problema es que no hay, en realidad, como dijimos al principio, no hay una longitud y un tiempo característico. Entonces, fíjense que rescalar R y rescalar el tiempo, o sea, está fija la relación entre el radio y el tiempo. Entonces es como si yo cada vez a medida que pasa el tiempo, hago como un zoom out, no sé si estoy mirando esta situación desde arriba, debería haber siempre lo mismo. ¿Eso se ve? No, ¿podrías repetir? Lo que yo digo es que como acá no tengo una longitud y un tiempo característico fijo como por las dimensiones, o sea, por los contornos del problema o lo que fuera, lo que eso
lo que eso hace es que exista una relación muy particular entre las distancias y el tiempo. Entonces, o sea, si yo estoy en un dado tiempo, voy a ver que como que la viscosidad difundió hasta un cierto radio, o sea, en un cierto radio es considerable, pero ahora si yo dejo pasar más tiempo y miro un radio más grande, voy a ver como exactamente el mismo problema que antes. O sea, rescalar el tiempo y el espacio como tiene una relación entre sí. Pero no sé si estoy siendo Claro. muy clara, pero... No, yo creo que entendí, como que la distancia característica depende del tiempo y viceversa. Exactamente, sí. Y además fíjate que tiene que ver la viscosidad, ¿no? Que es el mecanismo que hace que justamente este vórtice que tenía toda la vorticidad concentrada en el origen, se vaya como difundiendo. Claro, Bueno, claro, entiendo. ok, buenísimo. Les doy un par de tips para si quieren hacer el ítem II. Bueno, que en realidad era obtener el campo de velocidades, pero después te pregunta a ver qué ocurre para distancias R Perdón, ¿te puedo mucho hacer menores. una Sí, pregunta? sí. Voy a ir un poquito más atrás de algo que no me quedó claro. Ujú. Em, no entiendo bien cuando pasas a resolver con la circulación, o sea, cuando haces el pasaje de velocidad-circulación. Ok. ¿Qué pasa em, con el término de U sobre R cuadrado? Ok, o sea, no hice la cuenta porque era realmente, tipo, no hay mucho más Claro. que derivar, o Entonces sea, que estoy un escribir las poco perdido y derivadas no en sé qué pasó función. ahí. Ok. Si querés ahora, cuando termine la clase, te muestro las notas donde tengo resuelta la cuenta, porque Sí, o sí, sea, dale. se cancelan los términos, hay que hacerlo con cuidado y escribir, o sea, las derivadas, hay que escribir, o sea, si gamma es 2πr por u, tenés que escribirte u igual gamma dividido 2πr, ¿no? Y derivar eso, si hacer d u adr es hacer d gamma dividido 2πr adr, ¿no? Y hacer como todas Ok. las derivadas de los productos y eso. Ok, dale. Después lo vemos. Dale. Bueno, en el inciso 2 del problema les pide ver qué ocurre para radios mucho menores a la raíz de 4 nut. A ver. Fíjense que esto es lo mismo que decir que R dividido 4 nut es mucho menor a 1, que es lo mismo que decir eta mucho menor a 1. Entonces, en esta situación, f de eta se escribe, o sea que f de eta, que es exactamente esto de acá, es aprox eta cuadrado sobre 4, ¿no? Entonces, para esta situación, el campo de velocidades va a ser básicamente gamma 0 sobre 2πr por r cuadrado sobre 4 nut, ¿no? O sea, esto es la circulación para esas condiciones y entonces el campo de velocidades es la circulación dividido 2πr. Entonces, de acá lo que queda, nos queda una velocidad, que acuérdense que esta era una velocidad en tita, nos queda proporcional al radio. O sea, esto significa que existe, o sea, que puedo pensar que U es igual a 1 omega por R, ¿no? Con omega igual a gamma 0 sobre 8pi nut en z versor. O sea, básicamente para las regiones donde la vorticidad ya difundió, lo que tengo es que el flujo se está moviendo como en una rotación rígida. Mientras que por afuera de ahí, donde el fluido todavía no se enteró que el vórtice está decayendo, seguimos teniendo un movimiento irrotacional. Después, si quieren, mírenlos tranquilos con las cuentas. Pero bueno, ¿estamos hasta acá? Creería que sí. Bien, ¿alguien más que no sea
Yamil quiere darme algo de feedback. Igual agradezco. Sí, que perdón, siempre- interrumpí un No, montón. igual a mí me encanta que pregunten. De hecho, prefiero que alguien me diga que me pregunte algo que nadie me pregunte nada, pero Ah, está bien, estamos bien. bueno, perfecto. Entonces, voy a dejar de grabar.